Hola a todos, en este video abordaremos el tema de cuadro de Punnett. Es de la asignatura de Biología, Unidad de Aprendizaje Curricular número 3. ¿Qué es? El cuadro de Punnett es un diagrama diseñado por Reginald Punnett y es usado por los biólogos para determinar la probabilidad de que un producto tenga un genotipo particular. Además, nos permite observar cada combinación posible para expresar los alelos dominantes y recesivos. Aquí podemos apreciar una imagen donde se encuentra el ADN. Vemos que una porción de ADN son los llamados genes, y esto va enrollado perfectamente y formando pequeños paquetes para después estructurar a los cromosomas. Los cromosomas se encuentran en el núcleo de la célula. ¿Qué es el genotipo y qué es el fenotipo? Bueno, el genotipo es el conjunto de los genes y la información genética que conforman a un individuo de cualquier especie. Se transmite de generación en generación y se encuentra en los cromosomas, los cuales no pueden verse a simple vista ni ser interpretados por cualquier persona. Para esto deben llevarse a cabo procedimientos moleculares o citogenéticos. En cambio, el fenotipo es la expresión en forma física de las características de un individuo de cualquier especie. Es la representación del genotipo. Se trata de la interpretación física del material genético de un individuo. Por ejemplo, el color de ojos, el color de cabello, el color de piel, etc. El genotipo puede ser dominante. Esto significa que son los caracteres que se heredan de los antepasados, ya sea de los padres, abuelos, etc., que sí se manifiestan en la descendencia totalmente. Son los genes, como su nombre lo indica, o características y condiciones físicas dominantes. En cambio, el genotipo recesivo son los caracteres que se heredan de los antepasados que no se manifiestan en la descendencia, pero pueden aparecer a lo largo de futuras generaciones. ¿Qué son los alelos? Un alelo es cada una de las dos o más versiones de un gen. Un individuo hereda dos alelos para cada gen, uno del padre y el otro de la madre. Los alelos se encuentran en la misma posición dentro de los cromosomas homólogos. A esto se le llama locus. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos dos cromosomas. Recordemos que uno viene del padre y uno viene de la madre. En este caso, aquí observamos los alelos que se encuentran en el mismo lugar en uno y en otro lado y que nos van a dar las mismas características, van a determinar las mismas características. Tenemos, por ejemplo, el color de ojos, que se encuentra aquí, el tipo de sangre, el color de cabello y el crecimiento o la altura que va a alcanzar este individuo. Los alelos también pueden ser dominantes o recesivos. Cuando es dominante, se escribe con letra mayúscula, R por ejemplo, o A mayúscula. Cuando es recesivo, se escribe con letra minúscula, R o A minúscula. Se dice que es homocigoto cuando dos alelos de un mismo gen son idénticos. Por ejemplo, R mayúscula con R mayúscula nos indica que los dos alelos son dominantes, o R minúscula nos indica que los dos alelos son recesivos. También se puede representar con letra A como A mayúscula y A minúscula. Es heterocigoto si se presenta la combinación de alelos dominantes y recesivos. Por ejemplo, R mayúscula con R minúscula o A mayúscula con A minúscula. Vamos a ver un ejemplo práctico. ¿Qué sucedería si cruzamos un ratón gris con un ratón blanco? Vamos a ver qué pasa. Supongamos que el padre es un ratón gris, R mayúscula. Como las dos letras son iguales, decimos que es homocigoto y como son mayúsculas, decimos que es dominante. Y los vamos a colocar de este lado. No pasa nada si los colocáramos aquí. No importa el orden, es lo mismo.
Vamos a suponer que la madre es un ratón blanco, R minúscula, R minúscula. Decimos que es homocigoto porque las dos letras son iguales y que es recesivo porque las letras son minúsculas. Entonces, la madre, que es un ratón blanco, vamos a colocarla de este lado. Y ahora lo único que resta por hacer es empezar a hacer los cruces. ¿Cómo? Combinando las letras. Entonces, empecemos. R minúscula con R mayúscula nos va a dar R mayúscula, R minúscula. R minúscula con R mayúscula nos va a dar también R mayúscula, R minúscula. Observen que estoy poniendo primero la letra mayúscula, aunque estoy nombrando primero a la minúscula. Esta con esta también nos va a dar R mayúscula, R minúscula, y esta con esta también nos va a dar R mayúscula, R minúscula. Ahora vamos a analizar los resultados. Bien, esta es la generación 1 y se representa con la letra F y el número 1. Para el genotipo, vamos a observar qué sucedió. El 100% podemos decir que es R mayúscula, R minúscula y que es heterocigoto. ¿Por qué decimos que es heterocigoto? Recuerda que porque son diferentes las letras. Ahora, cada cuadrito representa el 25%. En cuanto al fenotipo, podemos decir que el 100% de los ratones de esta primera generación serán ratones grises, a pesar de que la madre era blanca y el padre gris. ¿Por qué decimos esto? Porque recordemos que siempre que un dominante se exprese junto a un recesivo, lo va a opacar. Entonces, se va a manifestar el de la letra dominante y la letra dominante es gris. Por lo tanto, donde haya una letra mayúscula, quiere decir que los ratones van a ser grises. Pero, ¿qué sucedería si cruzamos ahora a dos hijos de la generación anterior? Recordemos que todos eran R mayúscula, R minúscula, por lo tanto el padre y la madre tendrán este tipo de alelos y además ambos eran grises. Comencemos entonces a hacer las combinaciones de las letras. Aquí será R mayúscula con R mayúscula, R mayúscula con R minúscula, R minúscula con R mayúscula y R minúscula con R minúscula. Interpretemos ahora los resultados. A esta le llamaremos F2, es la segunda generación, y vamos a ver su genotipo. Recuerda que cada cuadrito representa el 25%, por lo tanto podemos asegurar que el 25% serán R mayúscula, como las letras son iguales decimos que es homocigoto y como son mayúsculas, dominante. El 50% es R mayúscula, R minúscula, porque hay 25% aquí y 25% acá, y son heterocigotos, porque sus letras son diferentes. Y el 25%, que es este de acá, será R minúscula, homocigoto recesivo. Pero ¿cómo se refleja esto en el fenotipo? Vamos a observar. El 75% serán ratones grises. Recuerda que si se manifiesta la letra R mayúscula, entonces tendrán la característica dominante, que en este caso era el color gris. Así que aquí hay mayúscula, R mayúscula, aquí también y aquí también. Por lo tanto, todos estos tendrán el color gris. Y aquí no hay R mayúscula, por lo tanto, solo se manifestará el color blanco. Así que en nuestros resultados tenemos 75% de ratones grises y 25% de ratones blancos. Pero ahora, ¿qué sucedería si en una tercera generación nosotros cruzamos a dos individuos de estos? En esta ocasión vamos a cruzar al individuo blanco. Vamos a decir que es el padre, por lo tanto es R minúscula, y la madre gris, R mayúscula, R minúscula, ambos de la generación anterior. Entonces comencemos a hacer las combinaciones a ver qué sucede. Aquí sería R mayúscula, R minúscula,
R mayúscula, R minúscula, R minúscula, R minúscula y R minúscula, R minúscula. Bien, interpretemos los resultados. Esta es la tercera generación, por lo tanto colocaremos F3 y veamos el genotipo. Aquí tenemos un 50% de R mayúscula, R minúscula heterocigotos, que son estos dos de acá, y un 50% R minúscula homocigoto recesivo, que son estos dos de acá. Recuerda que si se manifiesta la letra R mayúscula, entonces la característica dominante será la que se manifieste, es decir, en este caso es el color gris. Por lo tanto, aquí tendremos ratones grises y aquí, como no hay letra mayúscula, tendremos ratones blancos. Así que el fenotipo en esta generación será un 50% de ratones grises y un 50% de ratones blancos. Algo que debe quedar claro es que a pesar de que los alelos dominantes se sobrepongan a los recesivos, esto no significa que alguno de los dos sea mejor que el otro. Por ejemplo, imagina que en condiciones en donde los ratones habiten en un ambiente oscuro como en el bosque, el alelo dominante generará un fenotipo oscuro, que será más apropiado para que los ratones sean menos visibles para los depredadores. Es decir, los ratones grises no se van a notar tanto en la oscuridad. Sin embargo, si la población de ratones habitara en una región más clara y con mucha luz, por ejemplo una pradera, el alelo recesivo sería más ventajoso. Es por ello que los alelos no determinan tajantemente una ventaja de uno sobre el otro. Más bien, esto depende de las condiciones ambientales en donde habiten los organismos. Espero que este video te haya ayudado a resolver tus ejercicios. Muchas gracias.